La palabra del día de hoy tiene un título, y este título es Echados a causa de nuestra naturaleza. ¿Sí? Echados a causa de nuestra naturaleza. Estamos hablando de echados fuera. Hay gente que es expulsada a causa de nuestra naturaleza. Y mucha gente dirá, híjole, mano, qué feo. Mi abuela vive en Alemania, tiene 84 años, y cada vez que hablamos acerca de la palabra de Dios siempre me dice, yo no entiendo, René, cómo puedes ser pastor si tú tienes un Dios de la Biblia y ese Dios de la Biblia habla de tantas cosas tan sangrientas y tan brutales. Y le digo, es que yo no veo la sangre ni veo lo brutal, no lo puedo evitar ver, pero tengo que ver que todo eso es una consecuencia de un Dios que nos amó. Porque la misma sangre que se derrama por aquellos que son desechados, previamente tuvo la sangre de Cristo para ser rescatados. Y vamos a hablar un poquito de esto. Hay personas que ven las cosas a su entendimiento y porque se sienten bonito, piensan que vienen de parte de Dios. El otro día conocí a una mujer que tiene 17 años enferma, y enferma con dolor, y todos los días se goza porque dice que ella está enferma porque Dios la mandó a ayudar a Cristo a sufrir. Y yo dije, wow, pues qué bueno que te toca a ti, porque yo no aguantaría, ¿no? Y dije, qué manera de desgraciarse la vida, no hay otra palabra para decirlo, qué manera de desgraciarse la vida, de sufrir pensando que le estás ayudando a Cristo cuando Cristo fue la solución, y Él sufrió una sola vez bajó al infierno, arrebató las llaves de la vida y nos dio vida eterna. ¿Sí? Lo platicábamos el otro día, se los platiqué a ustedes hace unas semanas en la prédica que di, lo platicamos el otro día con Marco y con Tabata. Por eso Dios le enseñó al hombre de qué se trataban las cosas. Llega Dios, crea a Adán, y Adán dice, híjole, mano, pues ahora tengo que labrar todo el Edén. Híjole, mano, y ahora le tengo que poner nombre a todos los animales, y hay unos que están re feos, ¿no? Y de repente se empezó a agobiar con todo eso. Le dijo Dios, no, espérame, el primer día es día de reposo, porque el primer día es nada más para que entiendas que yo te di la capacidad de hacer todo lo que vas a hacer. Porque primero reposas y luego haces, para que cuando hagas, lo hagas con el entendimiento adecuado de que fuiste mandado a hacerlo y no de que lo tenías que hacer. Por eso les digo a muchos de ustedes, y lo hemos visto mucho en consejería en las últimas semanas, les digo, si alguien de ustedes quiere hacer un cambio, pensando en su condición actual, nunca va a cambiar, porque es muy difícil. Es muy difícil. Pero cuando uno tiene la visión de hacia dónde va a entender que cada paso que uno toma es el acercarse más a la meta. Es como cuando les digo, y muchos de ustedes se espantan cuando les digo, cada vez que cumplimos años nos falta un año menos para morirnos, ¿no? Porque no se trata de cumplir años, se trata de llegar a Cristo, ¿no? Cada día que pasa es un día menos que me falta para encontrarme con Cristo. Todo depende del enfoque, porque todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Todos. El otro día lo estaba pensando, le decía, ay, Señor, pues cada día me dan más ganas de morirme, pero todavía no estoy listo. No, porque sí es cierto. A ver, díganme, ¿quién no quisiera ver a Cristo? Levante la mano el que no quiera ver a Cristo. ¿No? Levante la mano el que sí quiere ver a Cristo. Déjala arriba. ¿Sí? Ahora, levante la mano, deje la mano arriba quien se quiera morir mañana. Muy bien. ¿Sí? No estamos listos. O no queremos estar listos o no hemos medido de lo que se trata el estar listos. ¿Sí? Y esa es la parte importante. Porque hay veces que nos toca entender o desarrollar o ejecutar esa parte espiritual de la cual hablamos. Yo soy cristiano no para que Dios me bendiga, yo soy cristiano para que el reino se manifieste. Pero tenemos que entender esto, cada vez que el reino se manifiesta más, estoy más propenso a morirme, punto. Cada vez que yo manifiesto el reino, estoy más propenso a morirme porque es una recompensa. Y hay mucha gente que pensaría, ¿sí?,
Hay mucha gente que pensaría que la Biblia se contrapone, porque hay muchos detractores de la Biblia que dicen que la Biblia se contrapone. Porque hay un mandamiento que dice, que es el segundo, que viene en Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre, y sean prolongados tus días sobre la tierra con salud. Entonces quiere decir, fíjense nada más, quiere decir, ¿quieres vivir mucho? Honra a tus padres. ¿Quieres tener salud toda tu vida? Honra a tus padres. Y esto quiere decir lo siguiente, ¿sí? Dios pretende encontrarse con nosotros tan pronto como pueda, pero a los buenos, nos va a dejar poniendo ejemplo muchos años. ¿Cuántos? Hasta 120. Porque eso es lo que dice la Biblia. Nadie va a pasar de 120, pero va a llegar a los 120 con salud, caminando, probablemente viviendo en pareja. Eso sería genial, imagínate. Un hombre justo con una mujer justa, ambos temerosos de Dios, y se mueren el día de su cumpleaños. Eso sería glorioso. Pero la mayoría de la gente, fíjense, es que es bien chistoso, porque la gente dice: ay, no me quiero morir, pero tampoco quiero llegar a viejo. No, pues entonces les digo, pues ¿cómo lo hacemos? ¿No? Ahora traen a la pobre muchacha esta, la mexicana, que se murió en el avión de Germanwings. Ella siempre dijo que se iba a morir joven. Y yo decía, pues qué mensa, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas, yo siempre lo he dicho, eso tiene que ser un privilegio. Alguien que ama a Dios, lo primero que va a tener es que Dios le va a anunciar el día de su muerte, para que con paz ponga en orden sus asuntos y muera con tranquilidad. Es un privilegio y una bendición. Se lo hizo a Moisés, se lo hizo a Ezequías. Todavía Ezequías le renegó y le dijo: espérame, cuate, ¿cómo que me voy a ir a morir mañana? Si he sido un hombre que te ha amado. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios todavía le dio 15 años más. Es un privilegio la manera en la que vivimos. Es un privilegio la edad a la que llegamos. Yo siempre le he dicho a la gente, yo sí espero pasar de los 100 años. Y yo sí espero pasar de los 100 años caminando y manejando, ¿no? Yo sí espero llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque esa va a ser la mejor señal de que fui agradable a los ojos de Dios. Esta semana lo publiqué en mi Facebook, y muchos de ustedes lo replicaron cuando les ponía el Éxodo 33:16. Señor, ¿cómo sabrán o cómo se sabrá que yo fui agradable a ti si tú no estás conmigo? Si los otros pueblos de la tierra se diferencian de mí, por medio de tu presencia en mí. ¿Para qué quiero llegar a viejo solo? Porque ahora la vejez últimamente se trata de soledad. ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? No, yo sí me veo mis 100 y cachito, ¿no? Vamos a ponerle 115. Rodeado de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis chosnos, ¿no? Tengo que vivir un montón. Ay. Es que mis hijos sí se van a casar jóvenes, Ay, lo bueno es que yo no te tengo que decir que Dios te perdone, porque Dios ya te perdonó, chivo. Hasta por eso ya te perdonó, ¿no? Yo sí me veo rodeado de mi familia, porque miren, el día de hoy es padre. Batallo para esconderme de los que me aman, y muchos de ustedes me aman, ¿no? Y digo, si el día de hoy tengo una vida, gracias a Dios, en plenitud, ¿por qué no la habré de tener el día de mañana? Si todos los días voy a seguir cosechando lo que siga sembrando, y gracias a Dios estoy aprendiendo, gracias a la misericordia de Dios estoy aprendiendo a ser más sabio cada día y menos tonto. Entonces cada día voy a tener mejores frutos, ¿no? Pero es una visión, porque si yo parto desde ahorita, me voy a ver como Tabata, ¿no? Ella está pensando en cuánto tengo que vivir, y yo estoy diciendo, no, yo ya me vi, ¿no? ¿Sí? Y tiene razón, pero ¿no? Ahora, la cuestión aquí está, porque este es el problema que pasa muchas veces, porque entendemos las cosas de Dios como entendemos las cosas del mundo, y ahí es en donde nos perdemos. Yo he escuchado a mucha gente, ¿sí? He escuchado a mucha gente que me dice: René, es que tengo que poner mi vida en orden y luego me acerco a Dios. Muy bien. ¿Ok? El otro día me escribió alguien en respuesta a alguno de los devocionales de las bienaventuranzas, y me escribió y me dijo: René, yo no estoy de acuerdo a lo que tú dices, porque yo soy alcohólica. Pues muy bien.
Y yo participo en el programa de los 12 pasos. Ah, pues muy bien. Y el programa de los 12 pasos es un programa altamente bíblico. Ah, le dije, también estoy de acuerdo. Entonces todo lo que tú dices no está correcto. Le digo, no, espérame tantito. Le dije, aquí hay dos. Tú puedes aprender a vivir una vida con ciertas señales bíblicas o ciertos actos que van a tener una consecuencia, o puedes permitirle a Dios que venga, te sane y que borre tu pasado. Porque el problema, hasta donde entiendo, gracias a Dios nunca he sido alcohólico y he ido un par de veces a una de esas reuniones, pero el problema que yo entiendo de programas como el de los alcohólicos anónimos, y si alguien sabe mejor que yo, pues corríjame, es el alcohólico nunca deja de ser alcohólico. Lo único que aprende es a controlar por medio de actos de fe y actos basados en la Biblia su problema, pero nunca termina de ser libre. Y la Biblia dice que nosotros vamos a ser libres, ¿no? Entonces, el otro día alguien me puso, escribí el devocional número 12 acerca de las bienaventuranzas, hablaba acerca de mi visión personal en contra del decir si Dios quiere, ¿no? Y tuve un montón de mails, tuve como 700 mails que me contestaron, de gente diciéndome, es que no está bien, yo en mi vida, yo puedo constatar que si yo digo que Dios quiere a todos, les tuve que escribir tal cual. Si tú quieres creer lo que tú quieras, créelo, ¿no? Yo nomás te digo, es que Dios ya quiso. No es que si Dios quiera, es que Dios ya quiso. Ya nos hizo, ya nos dejó pecar y ya vino y pagó por nuestro pecado. Entonces no es si Dios quiere, es si yo me dejo, que es muy diferente, ¿no? Si yo me dejo, ¿no? Porque piensen en esto, y ahí está la diferencia. Un día llegó Dios y se paró con Abraham y ¿qué le dijo? Te voy a dar un hijo. ¿Y con quién creen ustedes que quiso Dios darle el hijo? Pues con Agar, porque era la única que podía. Pues no, se lo iba a dar con su esposa. Pero ¿cuánto le tomó a Abraham, ¿sí?, decidirse a dejarse? 14 en total. 14 en total. ¿Sí? Pero después, cuando Dios le dio el hijo, lo primero que hizo Abraham es, cuando ya por fin le dieron al hijo, lo agarró como suyo. Y todavía le tomó otros 12 años poder entregarle a Dios. Y ahorita lo oraba Pablo y decía, ¿cómo decías? Que cada vez que tenemos un hijo tenemos la oportunidad de entregarle algo a Dios. En total le tomó 26 años a Abraham entender que Dios le estaba dando algo para multiplicar. Pero aquí está el secreto. Dios hizo fructífero a Abraham desde el día que se lo dijo. Si Abraham hubiera tomado a Saraí el día que a Dios le habló, ese día ella hubiera quedado embarazada. Y si Abraham hubiera querido entender que él iba a dar hijos a Dios, el día que hubiera nacido, él no hubiera esperado que Dios le pidiera al hijo como sacrificio. Ese día él hubiera tomado a su bebé recién nacido, hubiera subido al monte y hubiera levantado un altar. Porque curiosamente, Abraham construyó altares todo el tiempo, menos cuando tuvo hijos, ¿no? Entonces, aquí está lo importante, y por eso es el hecho de que le pedí a estas 6 personas que recibieran a Cristo en su corazón el día de hoy, porque a partir del día de hoy están equipados para hacer lo que Dios les envíe a hacer. No es una cuestión de preparación. A partir del día que recibimos a Cristo, podemos nosotros imponer manos sobre los enfermos y van a sanar. Y hay gente que no viene a la iglesia porque está enferma, entonces digo, como que no hay un acto de fe aquí. Hoy no voy a la iglesia porque estoy enfermo, pues quiere decir que no crees, ¿no? Mucha gente viene a la iglesia a cambiar. Hay mucha gente que, y lo hemos dicho, al cansancio se los he dicho, hay gente que dice que viene a la iglesia a acercarse a Dios. ¿Y por qué Dios está más cerquita aquí? Porque no sé si se dan cuenta, nosotros estamos jugando a las escondidas con Dios. Una semana estamos en este salón y otra semana estamos en el de seguir, ¿no? A ver, ¿en dónde se siente más la presencia? ¿Verdad que no? Entonces, quiere decir, el que se acerca a Dios se puede acercar en cualquier lado porque Dios es omnipresente. Dice, y me fascina, yo creo que es una parte de mis favoritas de la Biblia, en el Salmo 139, donde dice, aún en el infierno me podría esconder, y ahí estás tú, ¿no?
Entonces no podemos venir a la iglesia a ser transformados, ni podemos llegar o cumplir ciertos requisitos para servir. Creo que a ninguna de las personas que sirven en esta iglesia les he puesto un requisito para servir, ¿o sí? Emiliano, ¿verdad que te dije hasta que tengas coche nuevo y puedas llegar a tiempo? ¿Verdad que no? No, les los platico porque es parte de la oposición del día de hoy. Emiliano ha transformado el ministerio de las letras de las canciones de una manera impresionante. La alabanza estuvo hermosa el día de hoy y su coche se descompuso y no pudo llegar a tiempo. Y dije, esto no va a detener nada de lo que vamos a hacer el día de hoy, porque no es un requisito que Emiliano venga, es un requisito que su corazón esté preparado, y su corazón estaba preparado, y donde estuvo preparado para alabar, y aquí está, y eso es lo importante. Mucha gente está esperando a que primero tienen que cambiar para que luego puedan merecer bendiciones, y no es así. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos, por eso tenemos la gracia. La gracia nos da las cosas que no merecemos. A mí me impacta. Yo llego a los hoteles y le digo, Señor, qué padre que este hotel le va a empezar a ir bien. ¿Por qué? Pues porque ya llegué. Y no es por mí, sino porque viene conmigo. A mí me encanta cuando veo y empiezo a platicar con ustedes y digo, wow, qué padre que estas vidas van a ser transformadas. ¿Por qué? Porque ya llegué. No por quién soy, sino por el que viene conmigo. Y me encanta verlo tangiblemente, ¿no? Me encanta verlo tangiblemente. Tengo aquí el privilegio de tener a Fernando, que no solamente trabajo con él, sino somos amigos. Y desde que lo conozco, su negocio ha crecido, ¿no? Y un montón. Antes tenía un hotel, ahora tiene 4 y tiene cada día. Yo le digo, eres bien fresa, cada día compra coches más caros, ¿no? Y me dice, es que me llegan. Pues claro, es que esa es la unción, ¿no? Y no tiene nada que ver conmigo, por favor no lo malentiendan. Tiene que ver con el Dios que está con nosotros. Nosotros llegamos a transformar los lugares con el entendimiento de quiénes somos. Las personas tienen que cambiar porque nosotros estamos ahí. Y hay veces que no es de la manera más amable, o pareciera que no lo es, pero Dios tiene una medida perfecta. Por eso dice Romanos 12:2, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Primero es buena, después nos ayuda a entenderla para que sea agradable, y después se perfecciona porque la ejecutamos. Pero ese bueno, agradable y perfecto es radical, porque dice antes que no nos hagamos como el mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Quiere decir, yo no puedo ser amables para agradarles a ustedes. ¿Saben cuándo voy a terminar? Nunca. Aquí están Adela y Lupita. ¿Se acuerdan cuando trataba yo de agradarles a todos ustedes? ¿Y qué pasó? Lo único que hice es que quedé mal, ¿no? Me aguantaron las dos con la voluntad de hierro, por eso son las consentidas, ¿sí? No, es que llegó un tiempo en el que yo sentía mucha responsabilidad de ser pastor y trataba de quedar bien con unos y con los otros, y me la vivía correteándolos. Y llegó un momento en el que todo el mundo me dio la espalda porque yo estaba tratando de suplir un lugar que Cristo tomó en la cruz. Y dije, pues es que yo no los puedo salvar. Puedo entender mi naturaleza y puedo entender que este lugar no van a pasar 4 semanas cuando va a ser insuficiente y nos vamos a tener que extender al salón completo. ¿Pero por qué? Porque ya lo entendí, porque ya lo creo, y porque no necesito ser un buen pastor para que pase, porque la relación es entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, por eso dice, y me encanta, dice 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Porque ¿sabe qué es lo que pasa si nosotros viéramos las señales de Dios? Dejaríamos de caminar. Porque cuando vemos algo espectacular, lo primero que hacemos es... Y aquí dice, por fe andamos. ¿Sí? Enoc, por eso dice la palabra, Enoc caminaba de la mano de Dios, al ritmo de Dios y a la velocidad de Dios, pero nunca vio nada, porque no le preocupaba. Dios le dijo, un día voy a acabar con la humanidad, y él le dijo, pues mientras la acabas, aquí está mi hijo por compromiso, y le puso Matusalén. Cuando muera, sucederá. Y le dijo, Señor, ten misericordia, por amor a mí, por amor a mi hijo y por amor a la humanidad. ¡Bum! ¿Y qué hizo Dios? Se lo llevó a un torbellino, me dijo, sabe demasiado, ¿no? Pero nunca lo vio. Moisés, le dijeron, tú vas a sacar al pueblo de Egipto y los vas a llevar a la tierra prometida. Y nunca entró. Y es llamado un héroe de la fe. Sansón estaba ciego.
Y él decía, lo único que sé es que la maldad y la inmundicia en medio de esta tierra tiene que acabar. Y no viendo, lo único que hizo es jaló con todas sus fuerzas los pilares y derrumbó el edificio y mató con ello a todas las autoridades de los filisteos. No lo necesitó ver, necesitó creerlo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a orar por un enfermo, lo primero que tengo que tener la conciencia es que no tengo que orar. Porque no dice la Biblia, oren por los enfermos, ¿verdad que no dice? ¿Qué dice? Impónganles manos. Y el problema es que luego la gente dice, ¿y si no sana? ¿No? Pues es que no tienes que verlo sano tú. Tienes que entender que tus manos tienen la capacidad de transformar la naturaleza de un cuerpo. Se está quemando así, ¿no? Eso sí sería feo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así que se queme como, ¿no? Pero bueno. Es que fíjense nada más que interesante, no está enfermo, está sobrado. Por eso no pasa. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que yo tengo la capacidad de entregarle toda mi naturaleza a alguien y dejársela. Porque entre más le dé, más me será restituido. ¿No? Por eso le digo muchas veces a la gente, abrácense tanto como puedan, porque muchas veces cuando abrazamos, lo primero que hacemos es que imponemos manos y transmitimos naturaleza. Es esa sensación que tenemos cuando vemos a alguien triste y lo abrazamos con la intención de que se sienta mejor y dices, ¿sabes lo bueno que hay en mí? Te la doy a ti y te la entrego en este momento. Es una imposición de manos. Muchas veces no lo hacemos con conciencia, pero de eso se trata. A mí me encanta que cuando yo voy a dar consejería, me encanta. Porque digo, Señor, no tengo ni idea de lo que voy a decir. Y cuando me empiezan a leer el programa, digo, Señor, están perdidos y yo también, porque no tengo idea de lo que me está hablando. ¿No? Aparte, muchas veces vienen y me platican, ¿te acuerdas que te platiqué yo? No me acuerdo. ¿No? ¿Y te acuerdas de Fulito? Pero le digo, bueno, Señor, ahí va, ¿no? Y le digo, Señor, qué padre, porque a causa de lo que has puesto en mí, en ellos como autoridad, ellos van a ser sanos, van a ser guiados y van a llegar al punto exacto. Y cuando salen, me dan las gracias como si yo hubiera entendido lo que hice. ¿No? Pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la relación que ustedes tienen con Dios y cómo Dios les responde a ustedes lo que ustedes necesitan. Yo tengo el privilegio de ser el instrumento y ustedes tienen el privilegio de ser el instrumento para muchos otros, porque eso es la función de lo que hacemos. Pero si me preguntan a mí, René, en lo particular, ¿cuánto me falta? Me falta mucho. Me falta muchísimo. Pero no me voy a esperar a terminar de ser perfeccionado para empezar a servir a otros. Yo sirvo todos los días, porque también la obra es la que me perfecciona. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Fíjense nada más que importante, y este es el orden que tenemos que entender. Jesús primero buscó a sus discípulos, luego hizo milagros entre ellos, luego los puso a ellos a hacer milagros, pero los transformó a partir de que Él se fue. ¿No? Si ellos hubieran sido transformados por mientras Jesús estaba con ellos, Pedro no hubiera negado a Jesús. Si ellos hubieran sido transformados por mientras Jesús estaba con ellos, Judas no lo hubiera podido traicionar. Porque no es que Él venga y nos cambie para que seamos buenos. Es que Él viene y nos enseña que su naturaleza puede ser puesta en nosotros cuando nosotros decidamos. Los discípulos hicieron milagros siendo discípulos, pero los usó con poder cuando fueron apóstoles. Fueron transformados a causa de la partida de Jesús. Ahora sí, les dejó una gran comisión. Y dice la comisión, id por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Ahí hay una condición. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, desechado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán manos y éstas sanarán. Y esto es algo que es importante. La gente está esperando que Dios empiece a hacer cosas
en respuesta a lo bueno que hacemos. Es Marcos 16, del 15 al 18. Gracias, Pablo, porque esas son cosas importantes. Ya hice lo que tú, ¿ya ves? Qué bueno. Oye, es que yo me confío de que el pobre que edita el video se las anda picando ahí porque anda buscando y lo me escribe, ¿cuál era la cita? Porque dijiste que no sé qué, ¿no? Pero gracias, así ya se la sabemos fácil. Pero bueno, entonces dice, ¿aquí señales para quiénes? Para los que creen. ¿Y cuál es el principio de creer? Bueno, el día de hoy, alguien de ustedes, 6 de ustedes decidieron creer que, número 1, no fueron traídos aquí porque ustedes quisieron, fueron traídos con un propósito. Y número 2, ahora sí que ustedes decidieron creer que Jesús perdonó todos sus pecados, aún los que no han cometido, ¿sí? Y que pueden ser gobernados por Dios, en donde Dios los va a llevar al siguiente nivel de sabiduría, de profundidad, de unción. Entonces dice, ahora sí, las señales nos tienen que perseguir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros entramos en la presencia de Dios. Nosotros nos dejamos tratar por Dios, pero Dios no nos pone límites. Yo recuerdo que el día que recibí a Cristo en mi corazón, el día que hice esta oración que hicieron ustedes, ese día yo recibí un don de sanidades y un don de discernimiento de espíritus. Una semana después había yo sanado a mi primer enfermo de lupus, de a punto de morir en la cama, a el día de hoy que anda vivito y coleando por todos lados. ¿Qué sabía yo de la Biblia? Absolutamente nada. Pero yo creía en el Dios que puede transformar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No venimos a la iglesia a ser transformados para que todos los días seamos más buenos, para que el día de mañana salgamos de nuestras deudas, para que el día de pasado mañana tengamos algo que dar y que algún día podamos prestar. No se trata de eso. Venimos a la iglesia a encontrarnos con el Dios vivo, para que su voz se agudice en nuestro oído, de manera que salgamos a la calle y podamos empezar a ser, cantábamos hace un rato, somos hijos, somos libres y vivimos siempre en lo extraordinario. Y le pedí a Marco y a Tabata, le dije, quiero esa canción en alabanza en las siguientes semanas hasta que sea parte de nuestro ADN. Y ahora que venía yo en la carretera con mi jefe, yo decía, pues claro que tiene que ser extraordinario. Este hombre, le platiqué de 3 días, le platiqué 1 hora acerca de la Biblia y eso bastó para transformar su frustración en sed por la palabra. Tiene que ser extraordinario. Yo, como les digo, ahora he estado orando por mis compañeros. Yo le digo al Señor, yo no quiero ser el consentido. Ya lo soy, ¿no? Yo espero que lo que yo haga pueda transformar no solamente la vida de mi jefe, sino de mis compañeros, para que todos podamos tener hoteles exitosos y funcionar de la misma manera. Pero yo fui primero. No se trata de eso. Pero así son las cosas. Yo siempre digo, es que también ellos pueden. ¿Por qué? Porque convivimos. Porque a mí me interesa que a todos nos vaya bien. Y estoy aprendiendo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En nuestro caminar en Cristo nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. A partir del momento que recibimos el perdón de nuestros pecados, estamos limpios y preparados para hacer lo que nosotros decidamos hacer. Porque dice la Biblia que el reino de los cielos es de los perdonados. No. De los niños, de los que son como niños. Cuando nuestros pecados son perdonados, somos regresados a nuestro estado de inocencia. No hay pecado en nosotros. Y entonces en el momento que somos limpios podemos pedir lo que sea y nos será dado. ¿Sí? En ese momento podemos decir, esto es lo que quiero porque ahí estoy. La idea es que nosotros regresemos a ese estado todos los días. Pero lo único que va a pasar es que vamos a ir creciendo espiritualmente. Nuestro espíritu, que era bebé, va a empezar a pedir cada vez cosas más sabias y vamos a dejar de vivir de señales y vamos a empezar a declarar las cosas y vamos a hacer eso. De repente la palabra, no es que nos acordemos de la palabra, es que de repente la palabra se va a vivificar enfrente de nosotros y las escenas enfrente de nosotros van a representar lo que está escrito en la palabra, porque ahora Dios es parte de nuestro todos los días y en ese momento nosotros sabemos lo que sigue y llegamos y lo desatamos. Yo siempre le decía a Dios, qué miedo que un día me pongas a levantar un muerto. Siempre quise, pero nunca supe cómo. Y por más que me lo traté de imaginar, nunca supe cómo. Pero hubo un momento en el que Dios me estaba hablando y me estaba preparando y me estaba hablando y me estaba preparando. Y cuando me encontré con el muerto, supe perfectamente lo que tenía que hacer y se levantó.
Y cuando se levantó, lo primero que le dije, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Y cuando recibió a Cristo en su corazón, el mismo Espíritu que me hizo levantarlo me dijo, ponle las manos y va a morir. Y yo le decía, ¿cómo? Dijo, vale, y pum, le puse las manos y se murió. Y me decía el paramédico, ¿usted lo mató? Y le dije, pues diga usted lo que quiera. Pues dije, y después entendí un principio de unción y de autoridad. Él era el padre de la familia. Él en la ambulancia resucitó. Bueno, en su casa resucitó. En la ambulancia recibió a Cristo. En la ambulancia murió. Y lo primero que pasó es que toda su familia recibió a Cristo. Es que Dios necesita establecer un principio porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Pero yo no era ni pastor, es más, todavía no era ni predicador en ese entonces. Pero no podemos esperarnos a que tengamos un estatus, una condición para hacer. Porque la condición es al revés. Dice la Biblia, aquel que crea y sea bautizado, número 1, será salvo. Y número 2, estas señales le seguirán. Y quiere decir, nosotros llegamos y creemos. Después de mucho tiempo, hay muchos que nos tardamos, yo me tardé casi 12 años, desde que recibí a Cristo hasta que me bauticé, 11 años. ¿Sí? Pero en ese tiempo hice más milagros que nunca. Dice, estas señales le seguirán. Y ahora sí dicen todas esas cosas. Y entonces, cuando somos creyentes y cuando somos bautizados, es cuando viene la transformación verdadera. Porque ahora sí dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Cuando ya somos creyentes, cuando ya fuimos bautizados, entonces empieza lo bueno. Porque entonces Dios nos va a poner la revelación de quién está operando en nosotros. Y entonces nos va a decir, mira, aquí tienes un espiritillo de orgullo, pero no te lo voy a quitar yo, lo vas a echar tú. Porque tú eres gobernado por mi nombre. En ese momento es cuando nos vamos a topar de cara a cara con nuestra mala administración y te va a decir, ¿sabes qué? No eres pobre porque estés sufriendo el dolor de Cristo como esta mujer. Eres pobre porque hay un espíritu de mala administración y de insubordinación en ti. Y en ese momento somos nosotros los que lo vamos a echar fuera. Pero ya fuimos creyentes y ya fuimos bautizados. Ya somos parte de una iglesia. Ya somos parte activa de una iglesia. Porque una cosa es que Dios nos perdone y que Dios nos ame y que Dios nos llene de beneficios y de la gracia. Pero la parte de la transformación nos toca a nosotros. La parte de la transformación nos toca a nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu es el que nos va a revelar y nos va a dar el poder, la autoridad. Pero eso dice, y comerán cosas mortíferas y no le harán daño. Van a venir y te van a ofender. Y van a venir y te van a hacer pedazos con una palabra. Y no lo vas a tomar y lo vas a desechar y vas a decir, esto no es mío. Cuando decidamos, porque hay gente que le encanta ser víctima. Hay gente que le encanta que lo ofendan. Y hay gente que le encanta que le peguen, ¿no? ¿Cómo es ese que dicen? Pégame, pero no me dejes. No. Pégame lo que quieras. Sabes que no es conmigo. Ayer se lo decía a Marco, le digo, mira, para pelear se necesitan dos, ¿no? No porque él sí que fuera a pelear conmigo, le estaba platicando de... Porque si se quiere pelear conmigo, solito se pelea conmigo, me pone una trompiza. Pero bueno. No, le digo, para pelear se necesitan dos. Y llega un momento en el que las ofensas y las malas intenciones de las personas no tienen lugar, porque aprendes a comer cosa mortífera que no te hace daño. ¿Sí? Dice Tabata, es que el Señor nos está haciendo a prueba de balas, ¿no? Y digo, claro, ¿no? ¿Cómo son esas de la película de los oeste que las cachan con los dientes? Y le daban vuelta y lo... ¿No? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia, porque llegamos a ese nivel en donde las señales nos persiguen, porque llega un momento en el que tenemos la opción de manifestar al reino. Ya no necesito sufrir por alguien que está enfermo, ni necesito compadecerme de alguien porque está enfermo para poder ir a orar y ir delante de Dios a expresarle mi ignorancia y mis buenas intenciones, porque eso es lo que hacemos. Sino es decir, wow, qué chido que está enfermo, porque ahora le voy a decir cómo.
El otro día me habló una de mis gerentes y me decía, René, es que estoy muy mal. Le digo, mira, y espiritualmente entendí y le decía, qué padre. Le digo, mira, toma tu mano derecha y le vas a poner en tu nuca de esta manera que sientas esto y esto y vas a declarar A, B, C, T, T. Y me habla y me dice, René, es que sané. Le digo, claro que sanaste, porque mi naturaleza está puesta en ti, no necesitamos estar en el mismo lugar. Ahorita me escribieron David y Tania, es que Mía está enferma. Y les dije específicamente lo que tienen que hacer y lo que tienen que orar para que Mía sane, no para que vengan a la iglesia, sino para que Mía sane, para que entiendan que nunca más el malestar de un hijo va a ser un impedimento para venir a la iglesia, ¿no? Cada vez que vienen familias conmigo a consejería, hay muchos que vienen en economía, no les digo cómo lo van a resolver, mi recomendación y mi consejo es de cómo no les vuelva a suceder, cómo expresar esa naturaleza, cómo hollar serpientes y escorpiones, ¿sí? Y de eso se trata, cómo lograr que nunca regresen. Cuando vivía yo en Guanajuato, aprendí a tenerles miedo a los alacranes, porque era de esos de que yo despertaba. Yo no sé, es así como que un mal que tienen los alacranes. Despiertas y lo ves exactamente arriba de ti en el techo y luego dices, me volteó a la derecha, me volteó a la izquierda y parece que nomás está esperando para que te voltees y luego que me volteo hacia derecha y cae en la almohada y luego me levanto así como en la película. Y lo traía aquí enganchado, pero nunca me lo quité. Y así me subí en pijama al coche y voy a la Cruz Roja. Y le digo, es que me picó una alacrán. Y me dice, sí, ya vi. Me dice, ¿por qué no se lo quito? Le dije, pues sí, ¿verdad? ¿No? Y yo decía, pues sí. Y entonces llegó un momento en el que yo me frustraba y decía, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo me cansé de matar alacranes. Y entonces alguien me dijo, no, me dice, dale el chanclazo, el zapatazo. Ahí donde lo mates, ahí lo quemas. Y ese olor de alacrán quemado aleja a todos los demás por semanas de tu casa. Y nunca más, después de como 7 piquetes de alacrán, sí, como en 3 meses aparte. Yo tenía tarjeta de cliente frecuente ahí en la Cruz Roja. Nunca más me volví a picar un alacrán, porque aprendí a hollar los alacranes, aprendí a acabar con ellos de manera que los demás se alejaran. Porque normalmente somos débiles y entonces somos de los que decimos, ay, es que viene Susana y me va a decir y no sé qué tanto, y cuando venga, y no sé qué. Y eso se llama codependencia, porque estoy propiciando un ambiente. O sea, yo necesito ponerle cara de víctima a Susana para que Susana venga y me agreda, para que cuando ella me agreda yo pueda ser víctima y pueda sufrir, ¿no? Codependencia, estoy propiciando un ambiente y eso es lo que hacemos siempre. Y aquí te está diciendo, no, te voy a enseñar a poner un ambiente para que nunca más vuelvas a caer en eso, para que nunca más te vuelvas a endeudar, para que nunca más vuelvas a sufrir por un problema, para que nunca más te vuelvas a divorciar, para que nunca más vuelvas a ofender a alguien sin intención. Así de fácil, ¿no? Pero tenemos que entender de eso se trata. Dice que en todas las ocasiones, tras ser transformados, Dios nos entrega un hábitat y es nuestro papel el echar fuera todos los que no caben, sabiendo que son aquellos hacedores de maldad y que han decidido no cambiar y no entregar su vida a quien la dio por ellos. Y ahí es en donde entendemos esos actos sangrientos de los que habla la Biblia. Todos eran hijos de Dios, todos venían y descendían de la casa de Noé. Y por eso están las maravillosas genealogías de Génesis. Porque todos los eteos, los heveos, los jebuseos, los gergeseos, todos los eos, son los mismos que tuvieron que echar de la tierra de la tierra de Canaán. Pero ahí dice quién se fue con quién y quién se portó con quién y quién hizo qué. Entonces por eso dice, leíamos ahorita en Marcos 16, dice, los que crean y serán bautizados serán salvos, y los que no, condenados, desechados. Estos son aquellos que habitaban en la tierra de Canaán y habían decidido no creer. Venían de la misma casa, venían del mismo padre que había sido el único que había sido rescatado del diluvio y decidieron no creer. Y entonces llega un pueblo, ¿sí? Imagínense, llega un pueblo que son los israelitas, y estos israelitas habían pasado 40 años en el desierto.
¿Qué quiere decir? Durante 40 años Dios los llenó de beneficios. Durante 40 años Dios les dio de comer a diario. Durante 40 años Dios hizo que no se les desgastara la ropa, detuvo la moda para que no se vieran fuera de moda, ¿sí? ¿Sí? El calzado no se les desgastó, tenían zapatos como los de Tabata. ¿Sí? ¿No? No sé cómo llegarían, pero así no. No se les desgastó. Y entonces, ahora dijo, ahora sí ya entendieron que son mis hijos y que funcionan como yo. Acuérdense, ¿se acuerdan cómo sanaban los israelitas en el desierto? ¿Alguien se acuerda? ¿No? No. La leche y miel es ya en la segunda, ¿no? ¿Cómo sanaban? ¿No? Acuérdense que Dios mató una serpiente y la colgaron la pusieron en un asta. Y cuando enfermaban nomás volteaban a ver la serpiente en el asta, que es ahora el símbolo ese que usan los médicos. ¿Sí? Y sanaban. O sea, se las puso fácil, le dijo, tú no necesitas ni meltiolate. ¿No? Tú nada más necesitas acordarte de que Dios acabó con la serpiente, ¿sí? Que es aquella que te lleva a tropezarte, porque la serpiente es eso. La serpiente no es así que, ay, qué mala, no. La serpiente es la que te engaña para que te tropieces. ¿Sí? Por eso dice la palabra que el enemigo es nuestro engañador, la serpiente. Porque nos hace creer que nos movemos, pero es ella la que se mueve y se arrastra. ¿Sí? Son víboras. No es lo mismo. Ok. Bueno, entonces, y ellos sanaban de esa manera. Y entonces les dijo, ahora sí, cuando ya entendieron que cuando necesiten pan, van a tener pan. Cuando necesiten salud, van a tener salud. Pero ahora sí, ya no son los que necesitan que se les dé. Ahora ustedes son ricos porque lo pueden producir. Cuando ustedes decidan comer, van a tener la capacidad de producir. Acuérdense, Adán nació y después del día de reposo lo siguiente que le pusieron a hacer fue arar la tierra. No tuvo que tomar un curso de agricultura. No había una app que le enseñara, ¿no? Él lo hizo y él produjo. Y él supo qué nombre ponerle a cada animal porque era parte de su naturaleza. Por eso dice Dios que nosotros somos hechos a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Y entonces ahora sí, entran a la tierra prometida y entonces se encuentran con un montón de gente mediocre. Y se encuentran con un montón de gente que tuvo muchos siglos de oportunidad de aprender. Y entonces ahora sí dijo, es que ellos no creyeron. Y entonces la naturaleza de los que sí creen desecha a los que no creen. Y entonces era su papel el morir. Porque la naturaleza de los que sí creían no daba cabida a los que no creían. Porque no convivimos, por eso dice la Biblia que no nos unamos en yugo desigual. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo convivir con ustedes si ustedes no crecen y si ustedes no son transformados. Es mi papel. ¿Sí? Es mi papel que ustedes sean transformados. Y hay gente que no quiere. Y esa gente va a ser desechada. A lo mejor no, probablemente y ojalá que nunca del reino de Dios, pero a lo mejor de un grupo. Porque nosotros nos movemos a la misma velocidad. Cada día somos más homogéneos, cada día estamos más en la misma estatura y somos los mismos. Déjeme leer. ¿Sí? Pero va a haber gente que dice, no, yo toda mi vida, eso nunca les ha tocado cuando se encuentran con toda esa gente que dice, es que así me lo inculcaron. ¿Y qué le inculcaron? Pues no sé, pero así me lo inculcaron. No, pues, y deciden no creer, deciden ponerle un freno, y ahí se quedan. Y es muy válido para ellos, pero no para nosotros. Y muchas veces llegamos nosotros con nuestra naturaleza y por el hecho de que somos los que somos, ¡pum!, desechamos a los demás. Porque han decidido no creer. Y no es malo. Nosotros nada más tenemos que hacer la parte que nos toca a nosotros. A nosotros nos prometió una tierra y que nos la den. Y cuando nos la den, entramos y la poseemos. Y dentro de esa tierra va a haber ocasiones en las que Dios dice acaba con las mujeres y con los niños, y va a haber otra donde diga conserva a las mujeres y a los niños. Y otra donde nos diga consérvalos como esclavos porque les voy a dar otra oportunidad, pero eso es algo que no nos toca juzgarlo a nosotros. Eso es algo que le toca juzgar a Dios. Nuestra nueva naturaleza va a desechar todo lo viejo.
Lo que Dios transforme en mí me lo va a hablar para que yo deseche mis hábitos. Es que en mi casa siempre comíamos tamales el día de la Candelaria. Pues es que tu nueva naturaleza no es que te lo prohíba, sino que hay muchas otras ocasiones para festejar que la Candelaria y el monito. Hablando de paso, que se nos olvidó decirlo, ¿verdad? De hoy, en 15 días, celebramos Pascua. Muy importante que estén todos aquí. De hoy, en 15 vamos a estar aquí celebrando Pascua. Y no solamente vamos a celebrar la Pascua como un acto, vamos a comer carne de cordero con hierbas amargas. Vamos a hacer el acto tal cual como el Señor nos lo mostró, ¿sí? Gaby nos está ayudando a ver algunos detalles. Marco y Tabata se van a encargar de la comida. Vamos a comer aquí, así que vénganse preparados, ¿sí? Porque vamos a tener una celebración de la Pascua y vamos a comer, como se dice eso. Porque ahora vamos a entender, si observamos el calendario judío, vamos a tener muchos más motivos para celebrar y para pasárnosla bien que lo que nuestro hábito nos enseñaba. Y va a haber un momento en el que vamos a dejar de preocuparnos. ¿Diga usted? ¿Su sobre de qué? También, pero no, este es en las primicias. Es la siguiente semana. Así es. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo hay nuevas celebraciones que simplemente desechan a las demás. Mucha gente viene y me dice, ay, que sí, ¿por qué eres tan grinch y que la Navidad? No, si lo vemos racionalmente, yo siempre digo, pues es que yo no tengo nada que celebrar cuando todos celebran. Yo celebro el día que Cristo me salvó, y eso fue el día que murió en la cruz, no el día que nació. No me voy a pelear con todo el mundo, pero es muy divertido. Entonces, por eso soy grinch. Pero va a haber un momento en el que nuestra nueva naturaleza va a desechar todo lo que no genera valor en el reino de los cielos. ¿Hace sentido? Vivimos por fe y no por vista. No vamos a hacer un gran anuncio de que vamos a celebrar la Pascua. No, los que somos de casa vamos a celebrar la Pascua. No les interesa que nos vengan a ver el showcito que hacemos. Nos interesa entender que vamos a entender. Nos interesa ver que vamos a entender el sentido verdadero de que la muerte no pase por nosotros. Eso es lo que vamos a ver. Es una nueva naturaleza. Y vamos a ver cómo cada año vamos a guardar el celo de hacer una celebración de una fiesta, porque nos es más importante. Por eso dice la palabra que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, porque no tengo nada viejo a que apegarme, porque no tengo apegos, porque he sido transformado, porque Dios me lo va mostrando y yo lo voy echando fuera. Y muchas veces esas cosas que tenemos que echar fuera cuestan un poquito de sangre, porque están muy arraigadas en nosotros. Pero la nueva naturaleza es 100% mejor. Desde el día que los israelitas entraron a Canaán, hasta el día de hoy nadie ha podido negar que es su territorio, y ahora el gobierno mundial se los está regresando como territorio. Hasta los que no saben y hasta los que no conocen, los reconocen y les regresan lo que Dios dijo. Porque no había ninguna necesidad, de acuerdo a los ojos del mundo, de regresar de su territorio a los judíos. Y sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un consejo que les regresó el territorio, y por eso ahora se lo siguen peleando con los palestinos. Gracias. ¿No? Porque es nuevo, ellos saben que van a estar. ¿Quiénes son el ejército más inteligente del mundo? Los israelitas que no tienen recursos, ¿no? ¿Quiénes son el único pueblo al que se le respeta por su religión y no es discriminado? Los judíos. Ahí andan peleándose que si hay que respetar a los musulmanes y que no sé qué tanto, y que si los cristianos nos dicen aleluyas, y que si los cristianos atacamos a los católicos, y que si los testigos de Jehová les hacemos videos para que no vengan y hasta estampitas en la puerta. Pero con los judíos nadie se pelea, porque ellos, ahora sí que con ellos nadie se mete, porque han entendido que todo lo que no es puro, lo que no es santo y lo que no es agradable a los ojos de Dios es desechado por sí mismo. ¿No? De eso se trata. De eso se trata el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso nos dijo Dios en Génesis 1:28:
fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir, transmitan su naturaleza a todos los que están alrededor de ustedes. Si ustedes creen, el efecto es que los demás alrededor de ustedes habrán de creer. Y aún los que pecan deliberadamente desecharán aquello que les hacía pecar. Pero es a causa de nuestra naturaleza. No tienen que llenar un requisito. No tienen que cumplir con haberle dado la vuelta a la Biblia, aunque sí tienen que leer la Biblia, porque ya sé que lo han dejado muchos de ustedes y que siguen sin escuchar la Biblia. ¿Quién sigue escuchando la Biblia? 6 capítulos diarios. Gracias por los que sí. ¿Qué onda con los que no? Aquí está el Señor, Él es el bueno. ¿Tú? ¿Sí? Bueno, ahorita le instalas a Gaby, no la dejas que se vaya hasta que no tenga bien instalada su Biblia, por favor. ¿No? Pero los demás, acuérdense que eso habíamos quedado a hacer. Y no porque sea una obligación, sino que es lo único que vamos a lograr para ser transformados más rápidamente. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho todo esto, la Biblia nos enseña una de las cosas y dice, desde los días de Juan el Bautista, esto está en Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Quiere decir, el ser cristianos o el ser hijos de Dios no es cosa para cualquiera. Es cosa para aquel que ahora sí que esté dispuesto a ser transformado. El reino de los cielos está hecho para que podamos expresar una nueva naturaleza todos los días y para que lo sobrenatural, lo increíble, lo asombroso y lo inaudito pase en su vida todos los días. Violento tiene que ver con movimientos intensos, no con maldad. Hay gente que tiene una fe. ¿Qué es lo contrario a violento? Pasivo, ¿sí? Hay gente que tiene una fe pasiva porque lo único que le pide a Dios es no tener problemas. Ahí están los ninis, ¿no? Tienen una fe pasiva, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, ni se levantan a bañarse, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros es eso. A mí me encanta, mi jefe me decía, oye René, ¿a qué horas duermes? ¿Por qué, jefe? Pues me mandas mails a las 3 de la mañana. Ah, bueno, pues es que a esas horas me levanto, a esas horas me despierto mis pendientes. Digo, no soy Superman tampoco, ¿no? Digo, a esa hora me despierto mis pendientes, me saco los correos, escribo el devocional y luego me dice el Señor, ahora le vamos a dormirnos una hora, ¿no? Y después andando durmiendo en las esquinas también a ratos porque también me falta. Pero digo, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser momento y todo tiene que ser perfecto, porque esa es la naturaleza que tengo que expresar. Que me encanta la flojerita y estar echado igual que todos ustedes, nada más que no siempre tengo tiempo, ¿no? Y dice la Biblia que para todo hay un tiempo, ¿no? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle a Dios y vamos a cerrar esto, vamos a amarrarlo y vamos a decirle al Señor que estamos listos para que todas las cosas que Él ha hablado sucedan en nosotros y para que cuando Él decida hablarnos de las cosas que habremos de cambiar nosotros, las haremos sin titubear, ¿les parece? Amén.